Es una noche de bendición, al igual que la de ayer, pero esta noche seguiremos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tuve la oportunidad esta tarde de visitar algunos hogares, algunas personas, y quiero decirles que para mí es un grato privilegio, es un placer conversar con nuevas personas, con nuevos amigos, orar por ellos, visitarlos en sus hogares, estar con ellos unos minutos de nuestro tiempo, verdaderamente es un privilegio. Reitero nuestro deseo de seguir visitándoles en los hogares. Quiero en esta noche, queridos amigos y hermanos, que podamos concentrarnos en lo que va a suceder aquí en este lugar. Porque lo que va a suceder en esta noche, en este lugar, es algo muy significativo para el cielo. Es algo que verdaderamente Dios se ha dispuesto para celebrar junto con nosotros el acontecimiento glorioso del cual nosotros seremos testigos oculares en esta ocasión. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos colocarnos delante de tu presencia para pedir la bendición y la unción de tu Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra, vamos a mirar una maravillosa faceta del Señor Jesucristo y permítenos ser inspirados, ministrados con el poder de tu palabra, para que así tu palabra en nosotros sea de gran bendición y de preparación para el reino de los cielos. Aquí han venido amigos, personas que nos están visitando, que han venido a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, cada uno de ellos con una experiencia particular, con una necesidad particular, y conociendo, Señor, el mensaje glorioso que tú tienes para ellos, te pido para que el Espíritu Santo pueda suplir la necesidad del corazón de cada oyente en esta noche. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol San Juan llegó a ser el discípulo amado. Definitivamente tuvo una experiencia con el Señor Jesús, porque textos bíblicos nos revelan que el apóstol Juan tuvo que experimentar una transformación en su vida. Tuvo que experimentar un cambio en su forma de ser, en su temperamento, su carácter. Tuvo que ser transformado. Pero esa transformación no sucedió de un momento para otro. No fue algo que pasó de un día para otro. No, fue un proceso a través de una experiencia con Jesús. Su corazón comenzó a crecer en el amor del Señor Jesucristo. El discípulo amado, Juan el apóstol, a los años de su juventud decidió seguir al Maestro. Fue un hombre que, aunque con debilidades, con imperfecciones de carácter, se dispuso a acercarse al seno del Señor Jesucristo y estar muy de cerca del Señor Jesús para entender el maravilloso ministerio que el Señor Jesús había de desarrollar aquí en la tierra. Y me llama profundamente la atención de la vida de Juan el apóstol,
porque Juan el apóstol llegó a ser un hombre de fe, llegó a ser un hombre que se mantuvo fiel aún en los momentos más difíciles de la crucifixión del Señor Jesucristo. Él se mantuvo allí de pie, considerando que aquel quien estaba muriendo era el maestro de los maestros, era el siervo sufriente, el rey de reyes. Y el apóstol San Juan vivió una experiencia con Jesús tan profunda que tuvo la oportunidad y el privilegio de escribir el Evangelio de San Juan. Y los años fueron transcurriendo en la vida del apóstol Juan, y cuando llegó a los años de su vejez, la gente comenzó a murmurar sobre él, y el imperio romano, quienes eran los que tenían el control político y religioso de la época y estaban tomando posesión e influencia del mundo secular en aquel entonces, comenzaron a murmurar sobre el apóstol San Juan y a decir: mira, Domiciano, quien era el emperador de aquel entonces, allí está ese hombre quien fue discípulo del Señor Jesús. Es más, es el último discípulo que ha quedado. Es el último hombre de los discípulos de Jesús que está vivo. Así que, Domiciano, si tú quieres tener el control religioso, político y social como emperador romano, es necesario que tú puedas erradicar con el apóstol San Juan, con ese hombre, ese viejito. Tienes que acabar con él. Así que Domiciano, tomando en cuenta las recomendaciones que le hacían sus líderes y sus acompañantes de gobierno, tomó al apóstol San Juan, quien era un viejo de la época, y lo llevó desterrado a la isla de Pasmos. Pero él no se daba cuenta de que allí en la isla de Pasmos el Señor Jesucristo estaba con el apóstol San Juan. Seguía con el apóstol San Juan a tal punto que allí San Juan tuvo una experiencia maravillosa con Jesús y vio el futuro glorioso que Cristo tendría con su pueblo a través de visiones y revelaciones que quedaron registradas en el libro del Apocalipsis. Pero no solamente esto, sino que Domiciano, al ver pues de que aquel viejito no moría y seguía siendo una influencia para el cristianismo puro y genuino que había proclamado el Señor Jesucristo, Domiciano mandó a decir que él debía morir y ser echado en una caldera de aceite hirviendo. Imagínense ustedes tal decreto. ¿Cómo ahora el apóstol San Juan iba a seguir sosteniendo el testimonio de Jesús a través de su predicación, a través del mensaje? Pero ciertamente sucedió algo milagroso. Domiciano tomó al apóstol San Juan, mandó a preparar una caldera con aceite hirviendo, y las manos atadas del apóstol San Juan fue lanzado a aquella caldera con aceite hirviendo. Algunas personas le habían dicho a Domiciano: mira, Domiciano, no te metas con ese viejo, porque ese hombre suceden cosas milagrosas en su vida. Pero él, haciendo caso omiso, atendió a las recomendaciones de sus consejeros. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que aquella caldera con aceite hirviendo no tocó ni una de las carnes con quemadura al apóstol San Juan. Salió ileso alabando el nombre del Señor. Cantaba y glorificaba al Señor porque milagrosamente el Señor Jesucristo había sostenido su vida. Y una vez más el apóstol San Juan entendió por experiencia personal lo que el Señor Jesucristo le había enseñado en las Escrituras, allí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Yo quiero que lo coloquen aquí en la pantalla.
Dice la palabra de Dios lo siguiente: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ayer nosotros leímos este pasaje, ¿se acuerdan? Pero en esta noche quiero que podamos tomar este pasaje bíblico y podamos mirarlo desde la perspectiva de la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde la perspectiva de la preexistencia de Jesús. Y dice el texto bíblico que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Tiene implicaciones que van mucho más allá del Génesis de Moisés. Porque el Génesis de Moisés dice: en el principio Dios creó. Pero el apóstol San Juan dice: en el principio era el Verbo. No en el principio de la creación, no en ese momento. Es en el principio, antes de la nada, en el principio de la eternidad, ya existía el Verbo. La palabra verbo que nosotros encontramos aquí en este texto, en el original griego se traduce como logos, que significa palabra. Y hay algunas versiones que ustedes van a encontrar cuando ustedes leen la Biblia, en este pasaje bíblico, que dice: en el principio era la palabra. Y me gusta mucho esa versión, esa traducción. Y vamos a utilizar esa expresión, ¿está bien? En el principio era la palabra, era el logos. Y dice: y esa palabra era con Dios. Existen dos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a la preexistencia del Señor Jesucristo, pero lo hacen desde la perspectiva en su existencia antes de la creación de todas las cosas y en su preexistencia desde el momento cuando Jesús vino a esta tierra. Cuando Jesús vino aquí y estuvo con los seres humanos y vivió entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y el otro pasaje bíblico lo encontramos allí en su epístola, la primera carta de San Juan, el capítulo número 1, versículo número 1. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo número 1. Y dice la palabra de Dios: lo que era, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Lo que hemos oído, es decir, ahora, lo que existió desde el principio, desde los tiempos de la eternidad, ahora nosotros hemos tenido la oportunidad de oírlo. Escucha muy bien esto, querido amigo. Porque el Señor Jesucristo manifestó el amor de Dios, manifestó su gloria. Escucha, la gloria de Dios se manifestó cuando Jesús vino a esta tierra. Porque aquel que ha existido desde los tiempos de la eternidad, dice: lo que era desde el principio, lo hemos ¿qué? Lo hemos oído, pero no solamente lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al Verbo de vida, Cristo Jesús. Qué maravillosa experiencia tuvo San Juan cuando recibió el mensaje de Jesús, donde se le mostraba que Él era el que existía desde antes de los tiempos. Hay otro pasaje bíblico que nos hace referencia a la preexistencia de Dios, de Jesucristo, pero lo hace
no solo con la intención de mostrar su preexistencia, sino también con la intención de mostrar su soberanía, la soberanía de Jesús sobre todas las cosas. Y yo quiero que vengan conmigo allí al libro de Colosenses, el capítulo número 1, el versículo número 15. Colosenses capítulo número 1, versículo número 15 en adelante. El apóstol Pablo está hablando aquí acerca del Señor Jesús. Y él dice lo siguiente: Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Ahora, hay algo aquí que para algunos teólogos viene la complicación. Y entonces dice, el primogénito de toda la creación. Entonces hay personas que dicen que el Señor Jesucristo fue un ser creado, porque dice que es el primogénito de la creación. Pero la palabra de Dios, cuando utiliza la expresión primogénito, no se está refiriendo a una primogenitura de nacimiento natural. Antes bien, se está refiriendo a una primogenitura de prominencia, a una primogenitura de exaltación, así como lo presenta el Salmo 89 en el verso 27. Vengan conmigo a ese Salmo 89, verso 27. Miramos nosotros aquí una primogenitura de exaltación, de prominencia. Cuando nosotros miramos el texto bíblico, la expresión primogenitura, en la Biblia se presenta así: yo también le pondré, ¿por qué? Por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo Jesús. Entonces, la preexistencia de Jesús se presenta con la intención de mostrarse como lo más excelso, como lo que está por encima de todas las cosas y que se dispone a proveer bendiciones para los seres humanos. Porque dice el texto bíblico, vengan conmigo nuevamente al Evangelio de San Juan, el capítulo número 1, pero ahora vamos a leer el verso número 3. San Juan 1:3. Dice la palabra de Dios, las bendiciones que provee el verbo de vida. Dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahora encontramos al Señor Jesucristo como creador. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, es muy importante, queridos, que nosotros podamos comenzar a reconocer a Jesucristo como nuestro creador. En el mundo secular hay personas que dicen que nosotros venimos de otro nivel de vida, de otra forma de vida. Y comienzan a surgir ideas como el deísmo, el panteísmo. El deísmo dice que no es necesario la fe. Todo debe explicarse por la razón del ser humano. Imagínense ustedes. Eso es lo que dice el deísmo. El deísmo dice que Dios o varios dioses crearon este mundo y que por lo tanto Dios está tan ocupado en sus responsabilidades, en sus ocupaciones, está tan comprometido que Dios se va y deja al ser humano a ver cómo se las arregla. Eso es lo que dice el deísmo. Y todo debe ser explicado por la razón. El deísmo dice que no existe la fe. El deísmo dice que no es necesario formar parte de una religión. Porque déjeme decirle que el Señor Jesucristo, al establecerse como creador,
también se muestra como creador de la iglesia, como creador del pueblo que él mismo ha formado. Pero el deísmo dice: no, no es necesario la religión, no necesito la religión, no necesito formar parte de una iglesia para tener fe, porque todo puede ser demostrado. Eso es lo que dice el deísmo. Pero es necesario que nosotros, como fieles seguidores de Jesús, comencemos a reconocer a Jesús como el primogénito de la creación, como el soberano del universo y de nuestras vidas. Hay otra tendencia por allí que es el panteísmo. El panteísmo, a diferencia del deísmo, dice que Dios está en todas partes, que Dios está diseminado en varios dioses y que Dios puede ser este micrófono, Dios puede ser este mueble, Dios puede ser esta banca, Dios puede ser esta corneta, Dios puede ser una lámpara, Dios puede ser cualquier cosa. Eso es lo que dice el panteísmo. Pero la palabra de Dios nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Pero ahora, queridos hermanos, hay un elemento importante: la fe. La fe, porque junto al deísmo y el panteísmo, que buscan la razón, la explicación de todo, ¿cómo puedo yo explicar la sanidad de un niño milagrosamente? ¿Cómo puedo yo explicar la sanidad y la transformación de una persona que antes, sumido en el lodo de la ignorancia espiritual, sumido en las drogas, en el alcohol, ahora es transformado por el poder del Espíritu Santo de manera milagrosa y que ahora anda en novedad de vida? ¿Cómo puedo explicarlo? No puedo explicarlo. La única explicación es el poder divino, hermanos. Ustedes me disculpan que yo me emocione, porque es así. No hay otra explicación. Porque cuando nosotros damos un paso, escucha bien, cuando damos un paso para empezar a reconocer al Señor Jesucristo como nuestro creador, allí comienza una experiencia linda de comenzar a reconocer a Jesús como mi Salvador. Porque dice la palabra de Dios, dice el texto bíblico: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice: en Él estaba la vida. Hermanos, amigos, la vida es una esencia tan significativa. La vida llena los espacios. Yo he tenido la oportunidad de tener a mis abuelos longevos. Mis abuelos fueron longevos, vivieron muchos años. Pero este año se murieron mis dos abuelas, las últimas que estaban. Una murió en el mes de mayo del 2016 y la última que nos quedaba murió hace unos días atrás. Y cuando yo jamás había experimentado la muerte de un ser querido, ¿saben? Jamás lo había experimentado. Y cuando yo llegué al servicio fúnebre, y ustedes saben que el pastor muere un familiar y debe estar allí propiciando, ¿verdad? Y cuando yo llegué al servicio fúnebre de mi abuela Delia, y yo vi a mi abuela Delia allí, el féretro, el cuerpo, yo reflexioné sobre la importancia y la esencia de la vida. Cuando yo fui a su casa y miré su estante, miré su ropa, miré su cama, miré que todo estaba vacío, que no estaba, yo reflexioné sobre la esencia de la vida, porque la vida llena los espacios. Mi abuela Esther y mi abuela Delia, yo recuerdo, mi abuela Delia fue una de las mujeres que influyó en mí poderosamente para yo seguir a Cristo. Yo recuerdo aquella vieja que en una oportunidad me dijo: mira, hoy
Es el día de tu decisión para que hoy puedas entregar tu vida a Cristo y seas bautizado. Y yo recuerdo y doy gracias a Dios por esa determinación, porque me motivó y me inspiró a seguir al Señor Jesús. Pero cuando ya no está la vida, los espacios están vacíos. Hay algo que falta. Hay algo que falta. Hay una necesidad. Hay algo que no está bien, que no está completo. Hay algo que está faltando. Mi abuela Esther murió. Yo estaba en unas conferencias evangelísticas y salí inmediato, viajé, traté de llegar a tiempo, pero no llegué. Cuando llegué estaban en el cementerio. Pero cuando fui a su casa no era lo mismo. La vida llena los espacios. Por eso cuando el Señor Jesucristo se presenta, Él es la vida. Escucha bien, cuando dice Jesucristo, Él es la vida, significa que el Señor Jesucristo llena todos los espacios de tu vida. Y aunque en este mundo tú puedas experimentar dolencias, aunque en este mundo tú puedas experimentar momentos difíciles, aunque puedas experimentar vacíos, decadencias, dolencias, el Señor Jesús, que Él es la vida, Él llena todos los espacios de nuestra vida y nos da consuelo, nos da paz, nos da gozo, nos da felicidad, porque Jesús es la vida. Eso es lo que significa. El apóstol San Juan, cuando dice que el Señor Jesucristo es la vida, está diciendo: el Señor Jesús vino a esta tierra para llenar todos los espacios de tu vida y llenarte de felicidad, de vida abundante, de gozo. Por eso, querido amigo, no hay otro camino, no hay otro lugar a donde ir, no hay otra forma a donde nosotros podamos encontrar la plenitud de la esencia de la vida, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces te das cuenta que el Señor Jesús no solo es el creador, sino también es nuestro Salvador, porque es el dador de la vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, dice la Biblia que Jesús no solo es el dador de la vida, Él no es solo la vida, sino que dice, Él es la luz de este mundo. Oh, la luz de este mundo. En una oportunidad estaba yo, no recuerdo exactamente, pero sé que andaba haciendo una labor misionera. Y subimos a una parte de la Sierra de Falcón. La Sierra de Falcón, donde hay caseríos donde hay que caminar para poder llegar. En una oportunidad subimos, nos montamos en una moto porque los carros no llegan hasta allá y era una trayectoria empinada y hay un lugar donde ya no podíamos seguir avanzando, que debíamos caminar. Nos bajamos y comenzamos a caminar, ya el sol se estaba inclinando, ya estaba declinando el día. Y recuerdo que nos tomó la noche y aún no llegábamos a donde queríamos llegar. Yo pensé que estábamos perdidos, pero cuando comenzamos a avanzar, por allá pudimos visualizar una luz, un bombillo encendido a lo lejos. Ese bombillo fue un punto de referencia para no perdernos allí, en ese lugar. Inexpertos, yo no conozco muy bien la Sierra de Falcón, pero el bombillo, esa luz, nos permitió tener un punto de referencia. Y cuando nosotros, aunque pensábamos que estábamos perdidos, el bombillo nos dio una referencia para nosotros avanzar y poder llegar al lugar, a la población, al caserío donde estaban las personas a quien íbamos a llevarles el mensaje de salvación. En este mundo lleno de tinieblas, queridos amigos, este mundo el cual está lleno de tinieblas producto del pecado, Jesucristo es la luz, es la referencia para que no podamos perdernos. ¿Te das cuenta? Entonces es necesario venir a Jesús. En esta noche hay personas
que han decidido venir al Señor Jesucristo. Han decidido entregar sus vidas al Señor Jesús. Y quiero decirte que estas personas, a partir de esta noche, no solamente están reconociendo a Jesucristo como su creador y sustentador, sino que también están reconociendo a Jesús como el Salvador, como el dador de la vida, como la luz, la referencia que nosotros necesitamos en este mundo perdido, lleno de sufrimiento, de dolor. Y aquí está nuestro apreciado amigo y hermano, Kevin. El Señor Jesucristo te ha llamado. El Señor Jesucristo, Kevin, tiene un propósito glorioso contigo. Y hoy comienzas una vida gloriosa en Jesús. Por eso en esta hora invocamos la presencia de Dios. Y el pastor Eduardo Roque, como ministro del Evangelio, procede en bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta lo que significa seguir a Jesús? Un acto milagroso. El discípulo amado, Juan el Bautista, entendió que Jesús es el dador de la vida. Cuando él fue salvado del horno, de allí de la caldera llena de aceite, hirviendo, cuando fue sacado, el Señor, Juan el apóstol entendió que el Señor Jesucristo es el dador de la vida. Cuando Juan estaba allá en la isla de Pasmos, desterrado, y recibió el mensaje de Dios, las revelaciones del Señor Jesucristo, él entendió que el único punto de referencia de salvación es Cristo Jesús, porque Él es la luz. Y tú y yo debemos entenderlo en esta noche. Y aquí hay uno más en esta noche que ha entendido que Jesucristo es su Salvador. Por eso está con nosotros aquí nuestro hermano y amigo Gonzalo. Gonzalo, el Señor tiene un propósito glorioso contigo. Nunca te apartes del Señor. Por eso en esta hora invocamos la presencia de Dios. Y el pastor Roque, como ministro del Evangelio, procede en bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Y decimos todos, amén. Queridos amigos, cuando una persona se bautiza en un acto tan sencillo, pero tan significativo para el cielo, recibe grandes bendiciones de Dios. Recibe la promesa del Señor, la promesa del poder del Espíritu Santo, la promesa del perdón de sus pecados. Y a partir de ese momento, los espacios de su vida comienzan a ser llenados por el dador de la vida, Cristo Jesús. Así que seguramente hay personas aquí, en este lugar, que han considerado en alguna oportunidad entregar su vida a Cristo a través del bautismo. En esta noche yo quiero invitar a Cintia, quien va a alabar al Señor a través de un himno especial. Y yo quiero invitar a alguna persona, no sé quién, alguna persona en esta noche que desea reconocer a Jesús como su creador, como su salvador, como el dador de la vida, la luz de este mundo,
y desea prepararse para que un día no muy lejano, pronto, también pueda venir a las aguas del bautismo. Mientras Cintia canta, yo voy a invitarte para que te coloques de pie, porque quiero hacer una oración especial por ti en esta noche. Fortaleza, todo encuentro, Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Me rindo a ti. Aquella noche, cuando Juan el apóstol, desterrado en la isla de Pasmo, el Señor Jesús, el dador de la vida, la luz de este mundo, se le presentó y él vio una visión. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza
tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Y en la visión él vio, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿cuál? El Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballo blanco. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando Juan vio esa visión, queridos amigos, el propósito de la visión era que entendiera con toda plenitud, con toda seguridad, el Verbo de Dios, el Creador, el primogénito del universo. Pero también era el propósito de la visión que Juan entendiera una vez más el Rey de Reyes y Señor de señores, Jesús. ¿Hay en esta noche alguna persona que aún no ha sido bautizado así como Cristo se bautizó, y que le gustaría en esta noche decir: Señor, yo quiero que oren por mí para que el Señor me ayude, me fortalezca, para que el Señor me dé sabiduría? Levantando su mano, quiero ver su mano. A ver, tengo aquí una mano, tengo otra mano. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, querido joven. Dios te bendiga, querido amiga. ¿Hay alguien más que levantando su mano? Amén. Allá hay otros. Voy a pedirles, los que levantaron su mano, por favor, colóquense de pie, sin ningún temor. Colócate de pie allí donde estás. Yo quiero hacer una oración especial por ti en esta noche, querido amigo. Y al igual como lo hicimos, es el propósito de Dios, los designios del Señor, que tú también puedas experimentar el glorioso y majestuoso Jesús en tu vida, como el Creador y como el Salvador, como el sustentador, pero también como Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Tú quieres experimentar la gloria del Señor? Quiero invitarte aquí al altar. Ven aquí, quiero orar por ti en este lugar. Ven, querido amigo, ven, querida amiga. No importa si estuvo ayer en el llamado de la noche, pero en esta noche el llamado va enfocado a aquellos que desean prepararse para muy pronto sellar sus vidas con Cristo. No hay nada más maravilloso que entregar nuestra juventud a Cristo. No hay nada más maravilloso que entregar nuestra vida a Cristo. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él llena los espacios del vacío existencial que podamos tener. Porque se hace la figura del Señor Jesús nuestro Creador y sustentador. La figura del Señor Jesús comienza a ser supremo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Si hay alguien más que quiere venir a recibir bendición de oración para que pronto pueda tomar su decisión por Cristo, venga aquí. Esta es la oportunidad. Dios tiene un propósito contigo glorioso, y con usted también, querida amiga. Has corrido mucho, has caminado mucho. La experiencia de la vida se refleja, se ve en tus ojos. Pero Dios te está llamando para que tú en esta última etapa de tu vida puedas entregar tu vida a Él.
porque Él te ama, porque Él desea lo mejor para ti. Igualmente, a cada uno de ustedes, jóvenes, adultos, Jesús está esperando. Y esta semana, aquí está el tanque del bautismo. Aquí están una nube de testigos. Aquí está la dirección del Espíritu Santo. La presencia de Jesús a través del Espíritu Santo, ministrando nuestra vida, nuestro corazón, para que podamos llegar a dar el primer paso para anclar nuestra experiencia y sellar nuestra vida con Cristo. No dudes en hacerlo. Esta es la oportunidad que Dios te está dando. Amén. Dios te bendiga. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche, aquí está este grupo de personas que se han colocado de pie, han venido aquí, porque tú, con el poder del Espíritu Santo, has estado trabajando en ellos. Permite, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga tu voluntad. Y la semilla del Evangelio comience a germinar en sus corazones, para que el Creador del cielo y de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, forme parte de su experiencia personal. Te ruego, Señor, para que su vida, todos los espacios de su vida, sean llenados con el dador de la vida y con la luz de este mundo, Cristo Jesús, para que puedan llenarse de gozo, de paz, de felicidad. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus vidas. Y en esta noche los entregamos a ti, para que tú les guardes y les bendigas una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se vayan, quédense allí. Yo quiero tener sus nombres para orar por ustedes. Quiero tener sus nombres. Hay unas personas que van a tomar sus datos. Yo quiero orar por ustedes, pedirle al Señor que les bendiga. Y antes de volver a su asiento, no se vaya sin antes dejar su dato allí, mientras se sigue alabando el nombre de nuestro Dios en esta noche. ¿Está bien? Así que por favor, no se vaya a su asiento, porque quiero llevar su nombre. Si es posible, su teléfono para llamarlo y poder conversar con usted. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz del cielo esté contigo. Que Dios te bendiga.